Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal con esa hermosa imagen de la ciudad de Santo Domingo. Y Geraldino González, y quien les habla, Percio Maldonado, queremos dedicarla a usarla para recibir al licenciado Roberto Rodríguez Marchena, director general de comunicaciones de la Presidencia de la República, vocero. Bienvenido. Muy buenos días, Percio, buenos días, Geraldino. Me da mucho gusto de compartir con ustedes. Sobre todo en ocasión del eclipse. Bueno, aunque la prensa, aunque algunos medios hoy con mucho humor, no sé si fue José Monegro en El Día, que titulaba que las nubes eclipsaron el eclipse. Y yo puedo dar testimonio de eso porque estuvimos en Monteplata en el inicio del año escolar y todo el cielo estaba encapotado. Y los organizadores, para cubrir, ¿verdad?, de que nadie fuera a mojarse bajo la carpa, la hicieron un poquitito más cerrada y aquello parecía una olla de presión y uno dentro. Óyeme, lo que uno sudó ayer así, eso fue terrible. Bueno. Pero les decía que en ocasión del 5º aniversario del gobierno, me alegra aquí estar compartiendo con ustedes porque nosotros tenemos una satisfacción de haber avanzado en nuestro programa de gobierno y poder decir sin jactancia y sin faltar a la humildad de vida de que nuestras políticas públicas, las políticas del gobierno, en asociación, por supuesto, con los sectores empresariales de nuestro país, han permitido que la República Dominicana crezca y al mismo tiempo se democratice. Odebrecht explotó como una especie de granada cuando cae de manera sorpresiva en la imagen de muchos gobiernos de América Latina. ¿Cómo cuadrar el balance de estos 5 años con ese aspecto que es el que ha motivado a que muchos sectores de la sociedad dominicana hayan estado reclamando al gobierno fin de la impunidad, sí, fin de la corrupción, que incluye la que puede estar en la actualidad, la que haya podido haber en el gobierno, pero también que es como una especie de resumen del pasado, es decir, todo lo que ha estado ocurriendo aquí en el país? Sí. Nosotros, si miramos desde el año 2012 a la fecha, los 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina, nos permite mirar en perspectiva y poder entender mejor el último año. Si no entendemos los 4 anteriores, no vamos a entender primero del segundo periodo. ¿Qué es para nosotros lo relevante? Que nosotros presentamos un programa de gobierno en el 12, que fue revalidado en el 16. Un programa de gobierno en el que hemos puesto empeño en cumplir. Lo otro es que eso para nosotros es muy importante y que además monitoreamos, porque tenemos un sistema de monitoreo de metas. Las metas son las derivaciones prácticas de los enunciados del programa de gobierno. Y lo otro es que en medio de las dificultades que ha tenido la región y la economía mundial, hemos logrado mantener un crecimiento envidiable de la economía dominicana. Un crecimiento envidiable por encima. Recordemos que en 2 años llegamos a crecer por encima del 7%. Y si fuésemos a promediar, es difícil promediar en economía los años, pero si fuésemos a promediar en un ejercicio aritmético, podríamos hablar de crecimiento promedio de más de 6% de la economía dominicana. Pero lo más importante de todo esto es que rompimos con ese crecimiento con un paradigma que se había instalado ya en nuestro país, en la región, en muchos países del mundo, en los años 90, de que lo fundamental de un gobierno debía ser achicar al Estado y procurar única y exclusivamente el bienestar de las empresas, que ya las empresas se ocuparían del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué nosotros entendimos? Que correspondía al Estado un rol activo para que la sociedad se democratizara. ¿Cuál fue el paradigma que instaló Danilo Medina y que ha funcionado con eficacia? Que si democratizamos la sociedad, podemos crecer aún en condiciones adversas y podemos crecer mejor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando el presidente en la transición firma, en la campaña electoral firma el cumplimiento, se compromete al cumplimiento de la inversión del 4% del PIB en la educación preuniversitaria, va camino en esa dirección. Y si ustedes se ponen a ver, en estos 5 años, en la inversión del 4% del PIB en la educación ha sido un gran dinamizador
de la economía de la República Dominicana y un gran dinamizador democratizando la sociedad dominicana, porque nos ha permitido ampliar el universo de proveedores del Estado, estimular la creación de nuevas empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas. Les doy este dato, ¿no? Más del 60% de los proveedores del plan de alimentación escolar son nuevas empresas y son micro, pequeñas empresas. 986, casi 1.000 empresas. Estamos hablando que en el año 2012, solo el plan de alimentación escolar eran cerca de 5.000 millones. Este año vamos a tener 17.000 millones. Nos permitió rescatar las empresas fabricantes de zapatos, nos permitió rescatar muchas empresas panaderas que fabricaban pan, nos permitió también dinamizar la producción de leche de 550 millones de litros que producíamos el país, que producían nuestros hacendados en el año 2012. Vamos a terminar el año prácticamente con 800 millones de litros. ¿Por qué? Bueno, por toda la demanda que ha significado el plan de alimentación escolar. Para comenzar con eso, ¿no? En el caso de la salud, las inversiones que hemos estado haciendo en la salud nos han permitido de que hoy podamos decir que el 72% de los dominicanos y dominicanas tienen un seguro de salud. Ocupábamos los últimos lugares en el 12, entre los 4 últimos lugares. Ahora estamos en el 4º lugar de la región de cobertura de salud. Todo eso ha significado mucho porque son nuevas inversiones que ha hecho el Estado a través de SENASA y también, por supuesto, del sector privado. Y no olvidemos, que otra piedra angular de nuestro gobierno, la democratización del crédito. Por suerte, la República Dominicana, cosa que no tienen otros países del mundo, tiene un archipiélago de instituciones que podríamos llamar, o que conforman, podríamos llamar, banca pública. Tenemos el Banco de Reservas, tenemos el FEDA, el Banco Agrícola sobre todo, Banca Solidaria, que es una creación nuestra, y Fundación Reservas, que es una reactivación y un reencauzamiento de sus propósitos. Todas esas instituciones, oigan bien, todas esas instituciones, han facilitado 100.000 millones de pesos. Solamente el Banco Agrícola, 80.000. 18.000 bancas solidarias, es decir, tanto lo rural como lo urbano cubierto. Hemos sobrepasado los 100.000 millones y todo eso ha ido a pequeñitos negocios que estaban en dificultad, pequeñitos negocios que no reunían las condiciones para acceder a la banca comercial formal. De manera que ha habido una expansión del crédito y eso ha facilitado la creación de empleos. Y ahorita, si más adelante me permiten, quisiera tocar el tema del empleo, con los datos de la tesorería de la Seguridad Social. Roberto, las necesidades y los reclamos que hacen al gobierno son infinitos, sí, porque nunca terminan, mientras que el gobierno se ve compelido a que tiene un presupuesto que es limitado en cuanto a recursos. Así es. No se habla, sin embargo, de que pueda haber algún tipo de reforma fiscal o pacto fiscal en lo inmediato. Y tenemos una economía informal que ronda el 50-55%. Sí. El Estado necesita dinero para satisfacer todas esas demandas, a pesar de todo lo que usted señala. Sí. Frente a estos próximos 3 años, ¿qué alternativa tiene el gobierno para satisfacer esas demandas que a diario la tienen en el tapete? Bueno, las recaudaciones han ido aumentando. La gestión de Magín Díaz, apegada a la ley, con cuidado, sin vedetismo, sin atropellar, ha sido muy efectiva. Hasta ahora ha sido muy efectiva. Ha ido aumentando la presión tributaria, es decir, aquello que define los niveles de recaudación del gobierno. Podemos, en el corte a junio, ¿qué reveló? Que habíamos recaudado un 101% de lo que teníamos que haber recaudado a junio para no tener un presupuesto deficitario, es decir, acorde a lo diseñado. Es decir, las recaudaciones van bien y van creciendo sin tener que atropellar, porque ¿qué es lo que hemos visto? De que hay un gran margen todavía para recaudar con mayor eficiencia. Creo que decía que un 43% del ITEVI todavía sí, pero por evasión. También está del ITEVI de evasión, claro que sí, eso revela el margen que todavía tenemos para recuperar todos esos dineros que pertenecen al pueblo dominicano, pero que por las razones históricas que conocemos todavía están ahí, pero se está avanzando sin atropellar, sin sacudir también a la sociedad, porque tenemos que, nosotros en todo esto, ¿qué es lo fundamental de un gobierno? En medio,
como señalaba Percio, en medio de estas turbulencias que surgen, que les vienen de fuera o que te ocurren en una comunidad. En una pequeña comunidad te surge una turbulencia que puede afectar una dirección general, que puede afectar un ministerio. La preocupación en todo esto es que la economía tiene que funcionar. Lo que no podemos permitir nunca, bajo ninguna circunstancia, es que ningún hecho, un desastre natural, una crisis, un elemento político, un ingrediente político, un ingrediente de cualquier tipo, desestabilice la economía, porque nosotros somos los primeros, los guardianes del funcionamiento de la economía. Es decir, Percio tiene un negocio. Y dicen que cuando la economía funciona, la política funciona. Claro que sí, claro, pero además, Percio, es el sentido de responsabilidad que tenemos ante la sociedad. Nosotros hemos sido elegidos, o sea, en el caso del presidente y sus funcionarios como poder delegado desde el presidente de la República, nuestra responsabilidad es que los negocios funcionen y que tengan las garantías de que ellos con sus esfuerzos pueden seguir prosperando, ellos y por supuesto su familia. Eso es lo fundamental. Después todo lo otro uno tiene que buscar la manera como gobierno de solventarlo, de resolverlo, encontrar nuevas facilidades para la prosperidad de los negocios. Pero nosotros no podemos perder de perspectiva. Nuestra principal función es de tipo económico, que es lo concreto. Y aquí quiero ir al tema de los empleos. ¿Cuáles son los últimos datos? Pero antes de que entre y quiero conectar con la inquietud de Geraldino, para un poco plantearlo de otra manera. Okay. En medio de todas estas circunstancias, y usando una expresión suya reciente, en medio de todas estas circunstancias, ¿visualiza el gobierno un replanteo de algunos de los aspectos importantes que tiene en su accionar frente a la opinión pública, frente al país? Porque usted ha dicho montones de cosas aquí ahora, de cosas que está haciendo el gobierno, pero en medio de estas circunstancias, ¿comprende la gente al gobierno para poder entender todo lo que está haciendo? No solo nos comprende, sino que tiene la seguridad de que tiene un gobierno que está trabajando para ella. Esa certeza que tiene el pueblo dominicano, sin duda, el pueblo dominicano sabe que hay un gobierno cercano, trabajador, que tiene metas claras, que sabe para dónde quiere, que es fiel a lo que le prometió en el 12 y ese mismo pueblo revalidó en el 16. Esa certeza la tiene el pueblo dominicano. Un presidente trabajador, un presidente que está encima de su cartón, con metas muy claras. Hay satisfacción en la población. Sin embargo, Roberto, uno aprecia que hay una gran cantidad una buena parte de la población que ha perdido la confianza. Pues no se nota, Percio. ¿No salen las mediciones que ustedes hacen? No se nota, Percio, no se nota. ¿No? ¿Cómo están las encuestas? Bueno, ya lo contaba el ministro Peralta, y yo creo que lo había dicho aquí en una ocasión anterior. Este momento. Los niveles de aprobación del gobierno son similares a lo que tuvo en el 16. Un 63%, creo que fue la última cosa que dijo. Exactamente, similares a los del año 2016. Porque déjenme explicarle algo. La gente dice, el presidente se vio afectado, el gobierno se vio afectado por esta turbulencia. Por turbulencia, la que mencionaba Percio, lo de Odebrecht, porque Odebrecht fue un acicate a un sentimiento real que existe en la población de que nadie quiere que los dineros suyos propios, sus contribuciones, sean mal usadas o desviadas. Si el presupuesto dice que ese dinero que todos hemos, en un serrucho mayor nacional, hemos depositado para que se hagan tal cosa, usted lo destina a hacer cualquier otra. La gente tiene mucha conciencia y es muy bueno de que sea así, de que hay una vigilancia, una auditoría social de toda la sociedad sobre el origen, el uso de los fondos públicos. Pero evidentemente esto de Odebrecht fue un acicate externo a ese sentimiento. Y eso produjo una turbulencia, como cuando usted va en el avión. Usted hace así, ¿no? Y los aviones bajan, ustedes se han visto, bajan. Lo mismo ocurre con el gobierno. Bajó. Pero naturalmente, si usted tiene un piloto sereno, experimentado, que no entra en pánico, que no lleva pánico a la tripulación ni a los pasajeros, pues naturalmente él sabe que él va a recobrar la altura de nuevo. Y entonces, ¿Se sintió el frito en el gobierno? Sí, claro. Y algunos se alarmaron. Y algunos que no tienen mucha experiencia le sudaron las manos. Sí. Es natural, pero tenemos un presidente experimentado, sereno, muy sabio, que sabe que lo fundamental es mantener el plan de vuelo. ¿Cuál es el plan de vuelo? El programa de gobierno. Y seguir trabajando, porque eso es lo que la gente quiere. Nosotros estamos en la política.
desde hace muchos años y estamos haciendo la política todos los días. Pero nuestro pueblo no está en política. Nuestro pueblo lo que está en su cotidianidad. Sin embargo, hay una de cómo llego a fin de mes, del niño en la escuela, del supermercado, toda esa cotidianidad. Y nosotros tenemos hay una activación en los partidos políticos que ha obligado a la Junta incluso a hacer un llamado a que se estén tranquilos. Una sabia advertencia. Sí. ¿Verdad? Yo creo que bastante oportuna. Pero eso incluye al Partido de la Liberación Dominicana incluso. Pero no incluye al gobierno. ¿No? No incluye al gobierno. Si algo hemos tenido claro en todo este trayecto, desde el 12 hasta acá, y aún en esta turbulencia de origen externo llamada Odebrecht, es que nosotros tenemos que centrarnos para lo que nos escogieron. A nosotros no nos escogieron para estar haciendo política, sino para gobernar, que significa determinadas responsabilidades de acuerdo a unas votaciones. Entonces, estamos muy centrados. Si ustedes se fijan... Si se gobierna bien, es la mejor manera de hacer política. Naturalmente, yo creo que tú has dado la clave. Yo creo que el mensaje, y lo digo como PLDista, el mejor mensaje que le podamos dar a los y las PLDistas es que lo que tenemos que contribuir todos y todas, aquellos que estamos en el gobierno y los que estamos fuera, a de que nuestro gobierno, el gobierno de Danilo Medina, tenga un excelente desempeño, porque es el buen gobierno lo que le va a dar una buena visibilidad a ese partido que es el partido de gobierno. Esa es la lógica, lo que tú acabas de decir. ¿Cuáles son los retos inmediato que tiene el presidente Danilo Medina después de haber sobrepasado esta perturbación que hubo? Esta turbulencia, como señala usted. ¿Cuáles son los retos inmediatos a cumplir que tiene el gobierno en este momento? Suponemos que ahí está el plan definitivo de terminar con la alfabetización. Sí, ¿Cuáles son los inmediatos que tienen en agenda? Comencemos por ahí, lo de la alfabetización. Lo importante no es que faltan 176,000, sino que ya hemos alfabetizado 455,000 desde el gobierno y desde la sociedad. Que faltan 176,000 en grande, pero ya tenemos 92,000 inscritos en núcleos de alfabetización que se están alfabetizando. Realmente lo que nos falta por ubicar, y ese es el llamado, 80 y tantos mil. 81,000. Ese es el llamado que estamos haciendo a la población. Solo nos faltan 81,000, no 176,000. Nos faltan 81,000 por ubicar. Fíjense, una labor colosal. Ya 455,000 certificados y 92,000 que ya están en núcleos en procesos de alfabetización, unos más, unos menos, pero que en un plazo de 6 meses van a estar ya se podrán certificar. De modo que tenemos que ubicar esos 80,000, que en algunas comunidades son 2,000 personas, 1,200 personas que hay que ubicar. Eso es lo primero. Declarar libre de analfabetismo en nuestro país. Mantener la inversión del 4% en la educación, porque esa es una tarea, porque el propósito es que para el año que viene, para el año escolar 18-19, podamos tener el universo total de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país en jornada escolar extendida. Lo otro es, vamos a avanzar prácticamente con casi 40 hospitales que pretendemos terminar, todo su reacondicionamiento, remozamiento, y que apenas nos queden para el año que viene 10, 11 hospitales para culminar su proceso de remodelación. Yo no sé si ustedes vieron la transformación fantástica que hubo de la maternidad de Los Minas, aquello era un almacén de enfermos. Entonces, continuar con eso. Continuar con la afiliación del pueblo dominicano a la seguridad social, de manera que esté protegido. Queremos llegar al 20% con más del 90% de la población. ¿Qué porcentaje está ya en la seguridad social? ¿Qué porcentaje? Estamos hablando del 72%. 72%. Pero podemos decir que en el régimen contributivo tenemos prácticamente el 100% de los empobrecidos. El asunto que tuvimos fue haber diseñado un sistema de seguridad social en el que teníamos el contributivo subsidiado, que ha significado una dilación, pero eso lo vamos a solventar y pretendemos que más del 90%. Déjeme darle este dato, que es interesante. En el año 2012, 14 días después que el presidente llegó a la presidencia de la República, de acuerdo a los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, había 1.400.000 dominicanos y dominicanas con empleos formales. 1.400.000 dominicanos y dominicanas con empleos formales. Ahora, al 2016, tenemos un poquitito más de 2 millones de dominicanos y dominicanas registrados en la seguridad social, es decir, con seguro médico de riesgos laborales y pensión, es decir, empleos formales. Hemos aumentado en 600,000. Pero hay otro dato relevante.
en el año 2012, el 48% de esos empleos formales eran de 10.000 pesos hacia abajo. Ahora, para el 2016, todavía es alto, pero solo el 40% de los empleos formales registrados en la tesorería de la Seguridad Social ganan 10.000 pesos o menos. O sea, que ha habido una creciente tendencia hacia empleos mejor pagados. Todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo en ese sentido, pero hay un camino que se ha abierto y en el que estamos avanzando, que es lo importante, mirar la tendencia. Roberto, en el aspecto meramente político, porque para lograr empujar la economía se necesita un cierto sosiego social. Así es. Por ejemplo, la Marcha Verde, sí, que ha sido, digamos, el movimiento a través del cual muchos sectores de la sociedad dominicana están pidiendo el fin de la impunidad, están presionando al gobierno, que se manifiestan prácticamente todos los fines de semana y mueven y siempre se inventan alguna actividad para mantener viva su consigna. ¿Ha considerado el gobierno alguna estrategia de cómo responder a ese reclamo y aquietar buena parte de esos sectores frente al reclamo al gobierno? ¿O el gobierno percibe que la Marcha Verde se diluye en el tiempo? ¿Cómo lo ve el gobierno? ¿Cómo lo ve el gobierno? Y el otro aspecto político, porque puede tener una respuesta unida. Cuando el ministro Montalvo decía en estos días que el presidente estaría hasta el 16 de agosto del 2020, pero que se requería caras nuevas en el país, generó internamente en el PLD una cierta preocupación por el enfrentamiento del sector con Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Cómo va el gobierno a manejar estos dos aspectos de aquí al 20? Sí, vamos a la primera pregunta. Nosotros desde un principio hicimos un diagnóstico que yo diría que resultó certero. De la Marcha Verde. Sobre la Marcha Verde. Un diagnóstico temprano, certero. Es un sentimiento que ha venido construyéndose desde hace muchos años en nuestro país y que un elemento externo, un catalizador, un acicate externo, pues lo hizo mucho más visible. Eso fue. Pero es un cúmulo. Exactamente, pero es un sentimiento de la sociedad creciente que se venía manifestando, pero que hay oportunidades, así son los fenómenos sociales, imperceptibles durante mucho tiempo y en un momento brotan por alguna razón, algún detonante, alguna cosita, ¿no?, que lo hace detonar. Entonces hicimos ese diagnóstico. ¿Qué decíamos? Que era una expresión genuina, sana, vitalizadora, energizante de la sociedad dominicana y también para el gobierno. Nosotros desde el gobierno hemos venido tomando medidas, fíjense, tan temprano como en el año 2012. Nosotros no tuvimos que esperar que llegara la Marcha Verde para tomar medidas, para acelerar los niveles de transparencia. Ya en gobiernos anteriores se habían dispuesto medidas legales, medidas institucionales, pero nosotros entendimos, tan pronto llegamos en el 12, de que esas medidas, esas leyes tenían que acelerar en su aplicación y tomar otras. Recuerden los primeros decretos, uno de los primeros decretos que el presidente tomó fue sobre la instalación de la frugalidad en el gobierno, sobre aumentar la participación de las MIPYMES, la creación del portal transaccional para elevar la participación de las pequeñas microempresas en el presupuesto nacional. Es decir, nosotros entendimos que detrás del reclamo de transparencia y fin de la comunidad también había un reclamo de nuevos sectores sociales emergentes que planteaban una recomposición del Estado. Esa recomposición, ¿cómo se manifiesta? A través de la participación en el presupuesto. Usted sabe que históricamente determinadas clases sociales pues acceden a el Estado para que el presupuesto del Estado pues vaya en beneficio de sus negocios, de sus empresas o de sus ilusiones. Y por eso usted trata de encontrar políticos con determinada sensibilidad. En el caso nuestro, la sensibilidad del presidente iba en el sentido de que la transparencia, el reclamo de transparencia, como el reclamo de democracia desde la perspectiva de la burguesía nacional, el reclamo de democracia es muy propio a clases sociales. En el caso de transparencia y lucha contra la corrupción, son los chiquitos que se manifiestan diciendo, óyeme,
valiéndose de métodos desleales, no me permiten a mí ser nunca grande, ni participar. Es la expresión de sectores sociales. No es un problema simplemente ético, sino es un problema económico, es un problema social. Entonces, eso lo entendimos de inmediato, en un diagnóstico temprano, de que esto tenía que significar una recomposición de la participación en el Estado de micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso lo hemos logrado. Fíjense cómo ha aumentado la cantidad de proveedores del Estado, los procesos de licitación, para que muchas empresas más, la democratización, cuando nosotros decimos que democratizando la sociedad, podemos crecer más y mejor, estamos haciendo un planteamiento ético, estamos haciendo un planteamiento moral, pero sobre todo económico, porque es eso, es la recomposición de la participación de las distintas clases sociales y de cuáles clases sociales en el Estado. Roberto, hay un... no quiero que termine la entrevista. Pero porque... no he respondido todavía. Las caras nuevas. Sí, entonces... ok, después de eso tengo una última pregunta. Dicho esto de la primera parte de Percio, paso a la segunda parte. A Gustavo Montalvo, que se expresó ese día, y a José Ramón Peralta, que también se expresó ese día desde La Vega, en un encuentro de jóvenes, hay que entenderlos en su contexto, a ambos, en su contexto. Los dos son miembros del Comité Central del PLD. Gustavo Montalvo, aunque algunos no lo sepan, o no lo recuerden, fundador del Partido de la Liberación, viene del PRD, fundador del PLD, de manera tal que ellos, en ocasión del Día de la Juventud, expresan su mensaje. Es un mensaje en el Día de la Juventud, hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Lo que ha dicho Gustavo no es nada diferente a lo que dice la Constitución, no es nada diferente a lo que dijo el presidente en su discurso inaugural. ¿Qué dijo el presidente en su discurso inaugural? De que no iba a buscar una reelección. Entonces, no ha dicho nada diferente. Lo que pasa, quizás aquí Percio me lo va a recordar, hay incredulidad, ¿verdad? Entonces, los políticos se cansan de decir cosas y la gente le dice, yo no te creo, hay incredulidad. Pero esa es la verdad. Gustavo no dijo nada, nada diferente. Ahora, es tanta la incredulidad que yo tengo, yo decidí no creerle a ningún político que me diga que no quiere. Roberto, le doy su tiempo. El tiempo se me está acabando. Pero perdón, quiero terminar ahí. Entonces, sí, ambos, José Ramón Peralta como Gustavo Montalvo, están preocupados por un estancamiento que hay en la política. Yo les voy a decir algo. Yo participé y tuve la ocasión de relacionarme con muchos jóvenes, tanto en la campaña del 12 como el 16. Y realmente a mí me resultó muy decepcionante en muchísimos aspectos. ¿Por qué? Porque de muchos años de prevalencia de la ideología neoliberal y de la presencia de estas manifestaciones en la universidad, en las universidades, en las academias, muy distinto cuando tú y yo fuimos jóvenes, Percio, hace muchos años que militábamos en la izquierda revolucionaria. Los jóvenes ahora, su modelo es ser y parecerse a un banquero. Sí, vestirse como un banquero, ser como un banquero, lo más posible. No, lo nuestro era... Nosotros más guerrilleros. Nosotros era la irreverencia, la contestación. Sí. La contestación. Entonces yo me encuentro con unos jóvenes que son más conservadores que su abuelo. Sí. Entonces, el llamado de Gustavo, que es un hombre que viene de aquella época también contestataria, y de José Ramón Peralta, que proviene incluso de una familia que participó en el 14 de junio, familias contestatarias, es que hay que sacudir esto. O sea, no podemos seguir con este PLD que encartonado, sino hay que sacudirlo. ¿Y quién lo puede sacudir? Ya lo dijo el presidente en una ocasión. A veces se le dice a los jóvenes que la política es sucia. Para mí la cosa más hermosa es la política. Yo vivo la política como un sacerdocio. Entonces, ¿qué decía Danilo? Y Danilo la vive igual. Si ustedes se quejan de que la política es sucia y ustedes son agua limpia, métanse para que limpien esta agua sucia. Entonces es eso. Contamínenla positivamente. Exactamente. Entonces eso es. Pero buscarle mayores patas al gato no las quiere. Son 4 patas que tiene el gato. El gobierno del presidente Danilo Medina tiene 5 años. Sí. Y usted es el director general de comunicaciones. Ajá. En principio teníamos la impresión de que el presidente Medina era un poco arisco con la prensa, pero que se ha ido un poquito familiarizando. Sí. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen del tratamiento que le han dado los medios en estos 5 años al gobierno del presidente Medina? Muchísimo cariño, mucha comprensión, y yo diría que lo han acompañado adecuadamente.
miremos nada más que ha habido un proceso de democratización de los medios de comunicación. Cada día surgen nuevos blogs, emisoras, programas de todo tipo en la radio, en la televisión. Ha habido una eclosión de medios de comunicación y sobre todo las redes sociales pues han venido participando de manera activa durante todo el día. Y nosotros lo que hemos hecho es una lectura de cómo se está comportando la sociedad dominicana. De modo que nosotros no tenemos quejas de los medios de comunicación, sino más bien lo que tenemos es gratitud. Aunque sigue siendo arisco. Pero sí, mire, yo recuerdo que una periodista cuando llegamos al gobierno, que estaba acostumbrada a otra manera de comunicar y eso, y nosotros tuvimos que instalar una manera diferente, porque hay que decir algo, cada presidente tiene su manera de comunicar, ¿eh? Sí. Nosotros lo que hemos tratado de encontrar cuál es la manera en esta sociedad, en estos momentos, para Danilo Medina. Ella me decía, el presidente no tiene vida privada, no tiene agenda privada. Digo, ajá, ¿eso crees tú? No, porque el presidente tiene una familia, yo te pido que te acostumbres a él y desde ahora, porque va a durar 4 años. ¿Entiendes? Entonces, la gente se ha ido acomodando porque cada presidente tiene su estilo. Hay unos que son más conversadores, hay unos que son más dicharacheros. Esta es una persona muy cercana que tú sientes que te aprecia, que cuando te da un abrazo sentido de verdad. Roberto, siempre es grato conversar. Y con ustedes también. Y sobre todo que queden cosas pendientes para seguir el diálogo. Claro. Bien, señores, así concluimos el día de hoy el programa de Matinal con la intervención del licenciado Roberto Rodríguez Marchena, director general de comunicación del gobierno, voceros de la presidencia de la República. Nosotros así terminamos, les deseamos un excelente día, mucho trabajo hoy después del eclipse y mañana nos vemos, ¿verdad? A partir de las 6 de la mañana. Hasta luego.